Paso por aquí para bendecirte con una palabra. En Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 7, David, ¿verdad?, invoca o clama a Jehová por medio de Asaf y de sus hermanos. Escucha bien, alabad a Jehová, invoca su nombre, da a conocer en los pueblos sus obras, canta a él, cantadle salmo, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su nombre, alégrese el corazón de los que le buscan. Escucha bien. Busca a Jehová y su poder, busca su rostro continuamente, hace memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijo de Jacob sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios, su juicio está en toda la tierra, él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Por qué David se expresa de esta manera? A través de Asaf y de sus hermanos había una victoria que David había atravesado. Sucede que cada proceso que tú pasas es porque se acerca o se aproxima una victoria de parte de Dios. Por eso es que el enemigo te ataca. Por eso es que el enemigo no quiere que te levante. Por eso es que a veces te llega la tristeza, el desánimo. Por eso es que siente como que lucha contra la corriente y no puede, ¿verdad?, salir hacia adelante. Y no es que te va a quedar en el mismo lugar, sino es que está atravesando un momento de proceso. Y te voy a dar el secreto para que en ese momento de proceso aprenda a pelear contra la corriente. El secreto es generado en lo siguiente. Cuando tú te encuentras batallando, cuando te encuentras en el medio de esa circunstancia, cuando te encuentras luchando contra la corriente, que todo los vientos retornen en contra de ti, que todo se está retornando en contra de ti y de tu familia, es necesario que aprenda a adorar, que aprenda a clamar en el medio de ese proceso. Es necesario que aprenda a conectarte con Dios. Y aquí David nos enseña un paso muy importante para conocer más a Dios. David estaba pasando un proceso, ¿verdad?, de transición. David quería trasladar el arca y tenía el amor de trasladar el arca y llevarla, ¿verdad?, allá a la casa de Dios. ¿Qué sucede con esto? El arca tuvo varios momentos de circunstancias que atravesaron en aquel momento, que hubieron tropiezos. Por ejemplo, los bueyes que llevaban la carreta trompezaron con el arca arriba, porque da a notar que el arca no era para trasladar a los bueyes, sino los levitas y los sacerdotes. Eso es muy profundo. Entonces los bueyes trompezaron. Usa extiende su mano para sostener el arca y muere allí en aquel lugar. Dice que David tuvo pesar por Usa y puso aquel lugar Pere Usa. Pero es importante que trasladando el arca pasó varias experiencias allí maravillosa, donde Dios le estaba enseñando a David cómo él obraba, cómo él se manifestaba. En el medio de la desesperación de David, trasladar o poner el arca en un lugar donde el arca fuese segura, porque el arca representaba la misma presencia de Dios. La pone en la casa de un hombre llamado Nadab. Dios no lo quería así. El arca tenía en la casa de Nadab 3 años. Allí no había sucedido milagro, allí no había sucedido prodigio en Israel. La casa de Nadab se estaba yendo en miseria, estando Dios en la casa de Nadab. Eso es profundo. Entonces usted se preguntaría, ¿cómo Dios puede estar en mi casa y puede haber miseria? ¿Cómo Dios puede estar en mi casa y puede haber caos y nunca yo aumentar, ¿verdad?, la bendición? Lo que pasa es que es como tú veas el arca. Nadab veía el arca como un mueble cualquiera. Nadab veía el arca, algo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia entre Nadab y alguien que se llama Obed-Edom Geteo. Y nosotros vemos que Nadab miraba eso como un mueble cualquiera. Cuando yo busqué el nombre de Nadab, significa hombre valeroso. Era un hombre valeroso quizás en la sociedad. Allí lo estimaba. Pero Dios no buscaba en ese momento un hombre valeroso. Dios buscaba a alguien realmente que estuviera lleno de adoración, lleno de alabanza y de agradecimiento hacia Él, en medio de la corriente, en medio de la tempestad que estaba atravesando. Por esto es el secreto que David entra adorando a Dios y busca a sus hermanos, ¿verdad?, y comienza a clamar a Dios y comienza a cantar himno y alabanza a Dios y a glorificar a Dios. En el medio de aquella escasez que estaba pasando el pueblo, en el medio de aquella crisis que no aumentaba ni era bendecida la casa de Nadab, por mucho menos Israel, David dijo, ven acá, por ahí hay un problema, como el arca tiene 3 años en la casa de este hombre y él no es bendecido, ni el pueblo tampoco. Hay que trasladar el arca, porque no nos está conviniendo, no es conveniencia tenerle en la casa de él. Entonces sacaron el arca de allí, ¿verdad?, y la llevaron donde un hombre que se llamaba Obed-Edom Geteo. Cuando tú buscas la palabra de Obed-Edom Geteo, significa adorador por siempre. Escucha bien lo profundo que es esto. Entonces, esta palabra, adorador por siempre, desde que llevaron el arca de Dios a la casa de Obed-Edom Geteo, dice que en 3 meses fue bendecida él y su familia y todo lo que tenía. Allí el pueblo también fue beneficiado. ¿Por qué? Porque cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom Geteo, él sintió que Dios llegó a su casa. Y me imagino yo que Obed-Edom Geteo se tiró delante del arca a adorar, a clamar a Dios, a bendecir a Dios, a cantarle himno a su nombre, a glorificar su nombre.
a valorar lo que había llegado allí. El problema genera que muchas personas, ¿verdad? Ven a Dios glorificarse en la iglesia, ven que el Espíritu Santo llega a la iglesia, que el mismo Dios llega a la iglesia, y ellos se quedan masticando chicle, se quedan como que nada está pasando, se quedan sentados, no levantan la mano, no adoran a Dios, no le entregan su corazón. Simple y llanamente quizá está yendo allí a ver cómo el hermano está metido, a ver los problemas del hermano, interesarte en la dificultad del hermano, no para ayudarlo, sino para criticarlo. Y así nunca será prosperado. Pero cuando llega a la casa de Dios y te tira al piso y llora y glorifica y levanta tu mano y te desenfoca de todo el que está ahí, solamente te enfoca en la presencia de Dios, entonces eres bendecido tú y tu casa, porque Dios está viendo que tú estás valorando su presencia. Y tenemos que entender esto con mi iglesia. Entonces Obed-Edom Geteo en 3 meses fue bendecida él y su casa y todo lo que tenía. Quiere ser bendecido por Dios. Entiende el principio de la adoración. La adoración solamente no se puede generar en un ser, en un siervo, en una sierva, en un hombre de Dios. Solamente cuando las cosas están bien, cuando las cosas están marchando bien. David había atravesado un proceso donde los filisteos se levantó enteramente en contra de David, juntamente todos los filisteos y el campamento de los filisteos, porque David había tenido una victoria total de trasladar el arca y de que todo el pueblo sea bendecido, ¿verdad? Y David había sido ungido como rey en aquel momento. O sea, cuando David fue ungido, dice que entonces se le levantó todo el campamento de los filisteos en contra de él. Ahora, hay algo profundo que me ha puesto a meditar esto. Dice que David no buscó ayuda humana. David no buscó el campamento de él y le dijo, vamos a pelear contra esta gente, vamos a matarlo. Dice que él fue delante de Jehová. Y dice que cuando fue al valle de Refatín, dice que él fue y oró a Jehová. Y dice que le dijo, Jehová, mira este campamento que se ha levantado en contra de mí. Mira cómo ellos vienen a pelear conmigo. Hay batallas que tú no las puedes pelear sola. Hay batallas que tú no puedes enfrentarte solo o sola. Hay batallas que tú tienes que pelearla de rodillas. Hay batallas que tú tienes que clamar a Dios y consultar a Dios para que Dios sea tu ayudador, para que Dios sea el que saque la cara por ti, para que Dios sea el que pelee por ti. Gloria al Señor. Y dice que cuando clamó a Jehová, entonces dice que Jehová le habló a David. Wow. Entonces se ve la comunión que David tenía con Dios. Y dice que cuando le habló a David, diciendo, David, subiré en contra de los filisteos y lo entregaré en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Qué bueno es cuando nosotros caminamos en una dirección. Qué bueno cuando Dios nos dirige a nosotros. Qué bueno cuando nosotros conocemos quién es Dios. Y en vez de ir donde el abogado, de ir donde un amigo, de ir a donde nuestros familiares, de ir a donde un psicólogo, a donde alguien que nos pueda aconsejar, vamos primero donde Jehová. Jehová, ¿qué está pasando? Jehová, ¿me sacarás tú de esto? Jehová, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Jehová, ayúdame en el medio de este proceso. Es diferente cuando tú buscas ayuda humana y después vas donde Jehová. Aquí sucedió una catástrofe, sucedió una tragedia en una discoteca y hubo una alta funcionaria de ahí, de la que falleció, debajo de los escombros. Ella cometió un error y por eso digo yo que falleció, porque ella se escuchaba más o menos bien todavía. Pero ella llamó a Luis Abinader y cuando llama a Luis Abinader le dijo, sácame de aquí. Ni siquiera clamó por lo que estaban alrededor. 231 y pico de personas fallecidas, pero había más de 500, 800 personas ahí metidas. Ella no llamó ni clamó a Dios, ni dijo, Jehová, ayúdame, Jehová, ayúdame, tú me puedes sacar de estos escombros. No, ella llamó a Luis Abinader, al presidente. Cuando llama a Luis Abinader, ella fallece allí debajo de los escombros. Porque hay circunstancias que ni presidente, ni diputado, ni nadie te puede sacar de ese momento. Solamente Dios. Entonces David, al ver que Dios le había dado la victoria en contra de los campamentos de los filisteos, que le había dado la victoria para trasladar el arca, aún había visto tanta batalla cuando Usa murió y le puso la mano al arca y todo lo que había atravesado, y cuando la llevó a la casa de Nadab, que no fue prosperado, y cuando pasó y atravesó todo aquellos momentos, David siguió clamando a Dios. Y algo me impresiona, que David nunca perdió la fe en el momento que estaba atravesando. Y es importante que entendamos que en el momento de la corriente de la tempestad que vivimos, tenemos que clamar a Dios en nuestra vida. Y David cantó salmos a Dios allí juntamente con sus hermanos. David cantó salmo y clamó a Dios juntamente con Asaf y sus hermanos. Y es impresionante entender lo importante que es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí está Jehová. Eso es bíblico. Dice que donde hay 2 o 3 clamando en su nombre, ahí Él está para bendecir a su pueblo. Entonces, David no buscó psicólogo, no buscó mago, no buscó... la diferencia de Saúl. Saúl cuando se vio en aprieto, de una vez comenzó a buscar a divinos, brujos, hechiceros. Comenzó a buscar a todo lo que lo rodeaba. Menos buscó y consultó a Jehová. Y esto es peligroso. Hay personas que hoy en día buscan todas las cosas, menos a Jehová. Y Dios te dice, consúltame. Dios te dice, adórame. Dios te dice, búscame en el medio del proceso. Porque abriré puerta grande, ventana grande. Abriré los cielos a tu favor. Y todo aquel que te quiera ver en vergüenza, todo aquel que te quiera ver destruido, todo aquel que te quiera ver abajo, lamentablemente tendrá que ver la victoria gloriosa que Dios tiene para ti. Tendrá que ver el poder maravilloso de Dios en tu vida. Tendrá que ver a Dios sacando un hombre del lodo cenagoso, como se acuerda bien el Salmo 40, que lo sacó de allí y lo estableció sobre peña. Dios establecerá tus pasos en medio de la tormenta que atraviesa. En este día maravilloso,
quise compartir esta palabra contigo para que la comparta con alguien y alguien sea bendecido con esta palabra. Si entiende que hay alguien con depresión, alguien con desánimo, alguien que no tiene la fuerza para avanzar, envíale esta palabra que puede ser de favor para su vida. Dios te bendiga a ti y a tu familia.